Bueno, pues bienvenidos una vez más a vuestro espacio, vuestro programa Se Buscan Locos, como siempre, eso sí, por la cordura. En este programa hemos dicho en múltiples ocasiones que no tenemos nada, ni queremos tener nada que ver con el tema de la política. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hoy vamos a tocar un tema que es el siguiente: la política y la religión, nefasto binomio. Pero lo vamos a tocar desde un punto de vista histórico. Y claro, para hablar desde un punto de vista histórico tenemos que traer a un gran profesional en este campo, en este ámbito, excelente escritor, que ya lo conocéis, y excelente historiador, como es nuestro amigo Jesús Benítez. Repito, política y religión, nefasto binomio que tanto dolor han causado a la sociedad humana y siguen causando. Y luego, para retomar fuerzas, pues qué mejor que irse a un restaurante pues de categoría absoluta, como es el Rincón de Esteban. Eso será en nuestra sección España Calidad, y todo ello aquí en vuestro espacio, ya sabéis, Se Buscan Locos, como siempre, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, Locos. o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues efectivamente, como hemos comentado hace un momento, vamos a hablar de un tema, pues un tema más, al fin y al cabo, pero como decía yo al principio del programa, un tema que eso sí ha causado muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, no solo ha causado, sino que sigue causando. Nos referimos a esa unión que, bajo mi punto de vista, no debería de existir, como es la unión entre la política y la religión. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, metiéndote en líos. Bueno, es un pero tema... Pero a ti también te gusta meterte de vez en cuando en algún lío, ¿no, Jesús? Bueno, pero todo lo que sea tertuliar sobre temas interesantes está muy bien. Y este es un tema interesante. Es un tema interesante y, por supuesto, lo vamos a tocar como solemos tocar los temas tú y yo, por supuesto, de una forma muy respetuosa y desde el punto de vista histórico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Pues ya está. Pues venga, vamos directamente a empezar con este asunto. Y la primera pregunta es: ¿qué implica o qué ha implicado esa fusión entre la política y la religión en la historia? Bueno, parece una pregunta simple, pero tiene una respuesta... A grandes rasgos, porque te podías tirar, ya lo sé, 7 horas masiva claro, hablando de esto, ¿no? Pero así a grandes rasgos. Hombre, yo creo que para poder valorar la implicación que ha tenido la alianza entre la religión y la política, hay que desarrollar un pequeño proceso histórico, ¿no? Luego hay que tener en cuenta una cosa. Entiendo que vamos a hablar del cristianismo fundamentalmente, porque claro, hay religiones
cuya alianza entre los poderes políticos y las doctrinas religiosas son muy estrechas. El mundo musulmán, pues sabemos que tiene un planteamiento diferente. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar va a ser de el cristianismo, protestantismo, catolicismo. Que ya hay para hablar. Que ya hay para hablar mucho. Para hablar de la cantidad de nexos que existen. Hombre, quizás lo primero que habría que comentar es que Augusto Comte ya manifestó en el siglo XIX algo que no se ha producido. Partiendo de su filosofía o de los criterios positivistas, él decía que la religión no iba a sobrevivir durante el siglo XX. Esto es evidente que no se ha producido, ¿no? Por lo tanto, ya se parte de un error, digamos, filosófico de base. Jesús, perdóname, ¿por qué crees tú que no ha ocurrido eso? Hombre, ¿Por qué crees que este hombre, efectivamente estoy de acuerdo contigo, no ha ocurrido? ¿Por qué crees tú que no ha ocurrido, que no ha desaparecido la religión? Hombre, fundamentalmente, bajo mi humilde punto de vista, porque la historia ha demostrado una alianza estrecha entre los poderes establecidos y las diferentes religiones. ¿Ya? Entonces, eso ha generado pues un mantenimiento de la religión que ha sido también, bajo mi punto de vista, mal utilizado por esos poderes, ¿no? Que son los poderes temporales, los poderes terrenales. Por lo tanto, esos poderes no funcionan conforme a las doctrinas religiosas propiamente dichas, ¿no? Entonces, eso ha dado lugar a una continuidad. Podemos poner ejemplos que pueden llamar la atención. Es evidente que el periodo de la Ilustración es un periodo en el que las religiones decayeron, ¿no?, sustancialmente. Pero esa caída se ha visto afectada históricamente por dos guerras mundiales posteriores, por procesos tan significados como Auschwitz, por ejemplo, las bombas atómicas. Es decir, ha habido hechos históricos que han transformado sustancialmente las previsiones que pudieran darse respecto a la presencia de la religión en el seno de las sociedades y esa alianza entre la religión y las sociedades. Podemos partir, por decir algo un poco más próximo, del periodo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue claramente anticlerical, pero hay confusión, porque incluso en la Revolución Francesa, de la que partimos de alguna manera en este periodo histórico, esa postura anticlerical iba dirigida a lo que entonces se llamaban los 10.000, y los 10.000 eran los 10.000 grandes personajes del Vaticano, fundamentalmente. En Francia, en aquel momento había 130.000 clérigos, y gran parte de esos clérigos participaron activamente en la Revolución Francesa. ¿Cómo se ha usado, Jesús, la religión para legitimizar el poder político? Para legitimar, perdón, el poder político. Bueno, hay ejemplos que son más recientes. Tenemos que partir si hablamos del cristianismo, tenemos que distinguir claramente lo que es el cristianismo primitivo de lo que ocurrió del actual. Claro, del actual y de lo que ocurrió en un momento dado a partir del emperador Constantino. Es decir, eso fue una debacle. Claro, a partir del 313 después de Cristo, el emperador Constantino saca el Edicto de Milán, en el que ya establece que no se va a perseguir a los cristianos. Eso ya transforma significativamente la actividad de los seguidores de esta religión. Luego, posteriormente, se produce otro hecho muy importante, que en el año 325, en el que se produce el Concilio de Nicea, en el que desde el Imperio Romano, desde la cabeza del Imperio Romano, se establecen unas normas específicas religiosas. Por lo tanto, se convierte la religión en leyes, ¿no? Y luego ya, posteriormente, en el año 380, Teodosio I ya declara el cristianismo como una religión de Estado. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, todo cambia. ¿Tú ves en el cristianismo primitivo
algún atisbo de fusión entre el cristianismo primitivo, vuelvo a repetir, y el Estado? No, porque una de las características que tenía el cristianismo primitivo era esa separación clara entre el poder establecido y la religión. De hecho, cuando se le preguntó a Jesús al respecto, contestó que había que dar al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Por lo tanto, él distinguió claramente o adoptó una posición clara al respecto. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, estamos hablando ya de 3 siglos, a partir de un momento determinado, especialmente a partir de ese año que he citado, el 380, cambia totalmente la situación, y esa postura, por ejemplo, contra la violencia, que es también propio de la naturaleza del cristianismo, se convierte en otra cosa. Es decir, la violencia se justifica, hay una violencia, digamos, legal, que cuelga totalmente de las actividades de poder. Y al poder le ha dado más poder esa alianza con la religión, y la religión se ha desnaturalizado total y absolutamente. Claro, ¿y qué ocurre? Que la gente no es tonta. La gente no es tonta, y todos sabemos que las religiones, debido precisamente a esa fusión que ha habido, que se han entrometido en el tema de la política, cosa que no tenían que haber hecho, porque como tú bien comentas, los cristianos primitivos no se mezclaban en ese asunto, pues lo que ha traído es mucho ríos de sangre. Pero hay una pregunta que automáticamente surge, ¿no? ¿Qué ha pasado para pasar de la doctrina del cristianismo primitivo a las cruzadas, por ejemplo, a situaciones de esa naturaleza? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Porque una de las características que tenía, repito, bajo el punto de vista histórico, el cristianismo primitivo era la naturaleza de alternativa. Y eso, claro, las alternativas requieren, por una parte, que digamos, lo que se transmite sea bien entendido, y que sean esa transmisión de ideas y de conceptos y de doctrina sea algo distinto. Claro, desde el momento en el que se produce una alianza entre la religión y el poder, esa alternativa entra en crisis, y lo que ocurre es que la doctrina se transforma y se viste de otra manera. La religión pierde su propia naturaleza alternativa, y en el caso del cristianismo primitivo es lo que ocurrió. Es que cuando alguien ve que hay soldados que se van a la guerra, y que antes de irse a la guerra se les bendice, y uno sabe lo que, hablando del cristianismo y hablando de Cristo, cómo actuaba Cristo, es que te choca frontalmente. O sea, Cristo dijo que teníamos que orar hasta por nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo te vas a una guerra, o cómo bendices una guerra para que se vayan a matar unos contra otros? No, pero ya lo he comentado, es decir, una de las cuestiones que forman parte de la naturaleza básica del cristianismo primitivo es la no violencia. Efectivamente. Por lo tanto, el hecho de que exista una violencia justificada, he citado el caso de las cruzadas, pero podemos citar cualquier otro acontecimiento. Es decir, esa alianza entre iglesia y religión en el mundo de la Edad Media es la columna vertebral de la Edad Media. Y Jesús, en un minuto que tenemos que irnos a publicidad, ¿cuáles son los peligros de esta mezcla? Hombre, hay muchos peligros, por ejemplo, el hecho de que se haya producido una transformación social que nos ha llevado a una sociedad racionalista, en la que todo se justifica y lo espiritual pierde el peso que tenía con anterioridad, genera mucha más facilidad de crítica. Si esa religión está unida al poder y el poder establecido es impositivo, pues evidentemente es mucho más criticable y pone en riesgo la naturaleza de la religión que sea, ¿no? Vale, pues vamos a ir a un corte publicitario, y después del corte publicitario me gustaría que dieses ejemplos de esta unión entre la
la política y la religión, que hay multitud de ellos, y vuelvo a repetir, todos nefastos. Tenemos, como digo, que irnos a un corte publicitario, porque como siempre decimos aquí en el programa, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Es decir, que necesitamos también publicidad. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues continuamos en vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura, con el tema que hemos escogido para hoy, ese nefasto binomio entre la política y la religión, que vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo, tanto dolor y sufrimiento ha causado y sigue causando a la historia de la humanidad. Jesús, te preguntaba de algunos ejemplos de esto que estoy comentando. ¿Cuál se te ocurre? Porque hay tantos. Hay muchos, pero muchas veces cuando se pone uno a analizar materias de este tipo, se acude a hechos históricos de mucho tiempo pasado, pero hay ejemplos bastante recientes. Es evidente que podemos citar el caso de la subida al poder de Hitler, en el que utilizó al Vaticano como uno de los elementos de los que hizo uso para conseguir, digamos, más voto, porque no nos olvidemos que Hitler llega al poder porque se le vota, es decir, que llegó al poder obteniendo primero no tuvo buenos resultados inicialmente, pero al final obtiene suficientes resultados en las elecciones como para ir ocupando espacio político hasta que al final acaba ejerciendo el poder, y cuando ya ejerce el poder, pues ya sabemos todo lo que ocurrió. Pero para eso llegó a determinados pactos con el Vaticano en particular, y de hecho el Vaticano le reconoció a Hitler digamos, su avance político, ¿no?
Luego, posteriormente, las cosas cambiaron, ¿no? Pero es un ejemplo de esa alianza que llevó a facilitar a un personaje como Hitler alcanzar el poder en un territorio ideológico fascista con un gravísimo efecto para todo el mundo, ¿no? Pero tenemos casos recientes de esa relación entre Iglesia y Estado. Por ejemplo, ha tenido mucha relación en los países latinoamericanos y sigue teniendo mucha relación la religión con el Estado. Lo tuvo cuando, digamos, en los países iberoamericanos hubo dictaduras recientes, y lo sigue teniendo en los periodos digamos, democráticos en los distintos países. Digamos que en Latinoamérica sí hay un peso específico al día de hoy de la religión y una alianza, por tanto, de esa religión con el Estado. En el caso de Estados Unidos, el mundo evangelista está muy unido al poder, particularmente con el Partido Republicano. En el caso de Brasil pasa lo mismo, pero todos estos últimos ejemplos que estoy citando están referidos, digamos, a posturas políticas de derechas o conservadoras, ¿no? Pero también existe esa alianza que se llama constantinismo, derivado de lo que hablábamos antes, en los sectores políticos de izquierdas con diferencias, pero, por ejemplo, la llamada teología de la liberación también llega a pactos y, por tanto, hay esa relación con la Iglesia, con la diferencia de que aquí lo que se plantea es obtener determinados equilibrios de cara al futuro, no al presente, ¿no? Pero no deja de ser un planteamiento constantinista, igual que en el mundo conservador. ¿Y qué me dices ahora en la actualidad, ya que decías de no irnos muy allá, ahora en la actualidad, por ejemplo, esta alianza de la Iglesia Ortodoxa con Putin, por ejemplo? Pues es un ejemplo muy claro de la relación... O de la Iglesia Ortodoxa, claro, con Ucrania, no solo con Rusia, con Rusia, que está oprimiendo muchísimo, y también Ucrania. Hombre, estamos viendo que la guerra de Ucrania y la política rusa está estrechamente unida a los aspectos religiosos, ¿no? Pero que es curioso, Jesús, que estamos hablando de que en las dos partes estamos hablando de el mismo concepto religioso, ¿no? O sea, Iglesia Ortodoxa, en el bando de Ucrania y en el bando de Rusia. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de cristianismo, ¿de qué hablamos? Porque, claro, antes hablábamos del cristianismo primitivo, pero es que... El verdadero cristianismo. Claro, pero la realidad es que el cristianismo es un montón de cristianismos. Sí, de ramas. Es decir, hay una barbaridad de ramas que se llaman cristianas, sí. Claro, entonces hay que preguntarse de qué se habla. Si, por ejemplo, no sé, por citar ejemplos, en el caso desde que se produjo la ruptura por parte de Lutero en 1517 hasta la actualidad, voy a citar solo algunos ejemplos, podemos hablar de luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas, anglicanos, y luego dentro de estos grupos hay otros subgrupos y así en sucesión. Yo cuando hablamos de cristianismo me refiero a lo que tú comentabas al principio, que me parece idóneo, ¿no? El cristianismo primitivo, el cristianismo que practicaba Cristo, que es el fundador, por supuesto, del cristianismo, y sus apóstoles. Cuando uno se empapa un poco de estos asuntos, se da cuenta de que ellos jamás se metieron en política. Es más, preferían... Cristo sabemos todos cómo respondió a Pilatos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hay muchos ejemplos. Siempre hablo, en mi caso hablo, doy ejemplos históricos, ¿no? Uh-huh. Pero... Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, sí, esta frase es muy significativa. Hay que decir que el cristianismo primitivo, en el cristianismo primitivo parece entenderse que no estaba previsto que pudieran impulsarse doctrinas igualitarias y
vinculadas a la doctrina propiamente cristiana desde el poder, sino que más bien se partía desde abajo, no desde arriba. De hecho, en el Nuevo Testamento se manifiesta lo siguiente, se dice: cualquiera que ejerza el poder de la espada o el magistrado de la ciudad que se vista de púrpura, que renuncie o que sea despedido de la comunidad cristiana. Es decir, esta frase es muy significativa. Está diciendo que aquellos que ejercen el poder, o bien de la espada, o los magistrados que imparten justicia, no pueden pertenecer a la, digamos, a la Iglesia primitiva. Claro, estamos hablando de la Iglesia primitiva. También se produjeron muchísimos cambios, porque en la Iglesia primitiva, por ejemplo, se produce una situación también muy peculiar que luego se transforma en el transcurso del tiempo, que es el alejamiento de esta doctrina de las filosofías, digamos, latino-griegas o griego-latinas. Tenemos el caso de Tertuliano, por ejemplo, el caso de Pablo de Tarso, que... Es un caso curioso el de Saulo. Sí. Sí. En el caso de Pablo de Tarso se dice: ¿dónde está el sabio? Dice que la sabiduría de este mundo es necedad, porque Dios. Lo dice Dios. Para con Dios. Entonces, claro, ¿qué relación tiene la ciencia y la filosofía y la cultura grecolatina con esta Iglesia primitiva? Los apologéticos dicen o tratan este tema diciendo que la actitud del cristiano no puede acercarse a la ciencia. No hay más prueba que el Evangelio, nada más. Toda la verdad ya ha sido revelada. Entonces, esto cambia en el transcurso del tiempo, cambia, porque cuando llega Agustín de Hipona, sí. Agustín de Hipona sí acepta, digamos, gran parte de la filosofía griega, empezando por Aristóteles, pero bajo un punto muy interesante, porque dice que todo esto está ahí, es de interés, la naturaleza y el medio en el que se vive tiene el valor que el raciocinio percibe, pero tiene que tener un interiorismo, tiene que percibirse desde el interior. Los cristianos de la antigüedad, Jesús, eran unos valientes, algo que no ocurre hoy día. Eran unos valientes de verdad. Y el ejemplo lo puso Jesucristo. Cuando Pilato le pregunta: ¿eres tu rey? Jesús no se echa atrás y le contesta a Pilato: para eso he nacido. Tú mismo lo has dicho, para eso he nacido, ¿no? Hombre, y aunque has mencionado a Saulo de Tarso, aunque Saulo de Tarso, cuando se producía la disyuntiva de a ver a quién obedecemos a Dios como gobernante, obedecemos a Dios como o a los hombres a nivel de gobernantes, pues Pablo dijo que teníamos que estar en sujeción a las autoridades siempre y cuando no... si la autoridad te decía que tenías que hacer esto y estaba en contra de lo que Dios quería, ahí sí, ahí tenían que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Y eso les costó la vida, y ha costado la vida a los cristianos de verdad. A ese cristianismo me refiero yo. Claro, es que cuando surge el cristianismo primitivo, no hay que olvidar que surge, bueno, y esto se ha repetido en la historia, antes citábamos el caso de Hitler, hubo cristianos que fallecieron en los campos de concentración por negarse a seguir las directrices de Hitler. Y esas personas, Jesús, perdona que te corte, a esas mismas personas, lo único que tenían que hacer era firmar un papel. No tenían que hacer otra cosa, firmar un papel y renegar a su religión. Bueno, pero algo similar se produce en el mundo del Imperio Romano, porque no nos olvidemos que el cristianismo primitivo habla del reino de Dios, claro, que los romanos, los poderosos romanos, identifican con el imperio romano. También el cristianismo primitivo habla del Señor, que ellos identifican, me refiero al poder, a los poderosos del imperio romano, lo identifican con el emperador, y el cristianismo primitivo habla del Hijo de Dios, que
en el mundo romano también se le atribuía ese carácter al emperador. Entonces, claro, los cristianos primitivos están hablando de un reino diferente, están hablando de un señor diferente. Entonces, claro, para esa, digamos, ideología romana, en el marco del Imperio Romano, los primeros cristianos arriesgaron mucho, porque realmente sus posturas fueron interpretadas como ideas contraculturales, porque ellos planteaban un nuevo pueblo, una nueva lealtad, y se disputaban, o entendían los romanos, que se disputaban la hegemonía de Roma. ¿Sabes que el apóstol Pablo precisamente escribió una frase que a mí me encanta hablando de este tipo de personas que defendieron hasta con su propia vida su idea, ¿no?, de lo que era el cristianismo verdadero? Hay una frase del apóstol Pablo que dice: y el mundo no era digno de ellos. ¿Qué te parece eso? O sea, que estas personas, como tú muy bien estás comentando, los cristianos, por no unirse a ningún movimiento político de aquel entonces, que estamos hablando del César, que era un dios, era plantarle cara a un dios, claro. Pues prefirieron pagar con su vida en los circos romanos, por ejemplo. Sin embargo, fijémonos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Es decir, ¿dónde ha quedado el cristianismo primitivo? ¿Dónde ha quedado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Es decir, el tiempo ha transcurrido y la Iglesia se ha aliado con los poderes establecidos y ha buscado fórmulas para aliarse con esos... ¿Cuándo escuchas tú a la Iglesia, a las iglesias, hablar del reino de Dios? Que era el mensaje principal de Cristo. Que por eso, como tú has comentado, surgen, entre otras cosas, lo que le dice Pilato: tú eres rey, claro. A Cristo le quisieron hacer rey. ¿Y sabes lo que hizo él, Jesús? Se marchó, se fue corriendo, se marchó, se retiró a las montañas porque él no quería mezclarse en la política. Entonces, como tú muy bien, y me parece muy buena pregunta, quiero que tú mismo la contestes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se mezclan tanto? ¿Por qué se mezclan tanto en lo que no se tienen que mezclar? Hombre, ¿Por qué no hablan del reino de Dios? Yo creo que ¿sabes por qué no hablan del reino de Dios, entre otras cosas? Porque no tienen ni idea de lo que es. Bueno, en todo caso, lo que sí es evidente es que en el transcurso de la historia la religión ha servido para empoderar el poder, y el poder ha utilizado la religión como un medio de ejercerse a sí mismo, ¿no? Y claro, le ha sido muy útil la utilización de la religión. El mismo Alfred Loisy dice que Jesús predicó el reino, pero lo que vino fue la Iglesia. ¿Lo que, perdón? Lo que vino fue la Iglesia. Por lo tanto, está siendo crítico con lo que ocurrió después, ¿no? Con lo que ocurrió con la Iglesia. Es que la Iglesia... Porque la han tergiversado. Claro, la Iglesia... ¿Qué entendemos por Iglesia? Porque la Iglesia, conforme con el cristianismo, es otra cosa en realidad. La Iglesia son todos los cristianos, pero la Iglesia, tal y como nosotros la percibimos, la entendemos, es básicamente la Iglesia católica, el Vaticano. Jesús, ¿el nacionalismo es una religión para ti o no? El nacionalismo es una religión, como lo es el comunismo, como lo es el capitalismo, es decir, todas estas doctrinas... Estamos de acuerdo, ¿eh? Sí, todas estas doctrinas son religiones. Claro, al fin y al cabo, ¿qué es la religión? Sino una forma de adoración. Bueno, ya lo he comentado antes, el hecho de que se produzcan esas alianzas no tiene por qué producirse necesariamente solo en el mundo conservador, ¿eh? En el mundo no conservador también se producen alianzas entre religión y el poder. Lo que ocurre es que son alianzas diferentes. Claro, hay que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos en la actualidad. El mundo actual es un mundo muchísimo más racionalizado, ¿no? Y claro, el retorno y las posibilidades de recuperar el cristianismo primitivo son notoriamente complejas, muy difíciles. Y eso, digamos, es utópico pensar que en la actualidad la política, la sociedad en general, perciba las religiones, porque hay muchos tipos de religión, como hemos visto, ¿no? No solamente, incluso no solamente las cristianas.
Entonces puede haber una base espiritual fundamental en la sociedad que le podría permitir a la sociedad volver a determinados orígenes religiosos. Pero eso, la sociedad actual parece que no va por ese camino. O sea que según tú, me gustaría saber también tu opinión sobre este asunto. ¿Crees que algún día llegará el momento en el que la política y la religión no formen un binomio? ¿Crees que se da algún día eso o no? Yo ¿O es una utopía? Yo creo que es otra utopía. Es decir, al día de hoy mucho tendría que transformarse la sociedad y además en los momentos que estamos viviendo al día de hoy, más todavía. Porque vemos los extremos. Tú mismo has citado la relación que tiene Putin con su iglesia, la relación que tiene el Partido Republicano con el mundo evangelista, pues pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, pensar hoy que quepa la posibilidad futura de que haya un origen al origen, eso es. Jesús, nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Y te doy una buena noticia de gran final, ¿vale? Bueno, o sea, os la doy a todos vosotros. A ver, a esa cámara. Sí va a ocurrir eso. Sí va a ocurrir que por fin la política y la religión llegará un momento en que dejarán de estar unidas. Y no tardando mucho. Bueno, que Jesús, un abrazo como siempre. Muchas y gracias, siempre es un placer tenerte con nosotros. Y nada, nos vamos a ese corte publicitario y seguimos. Tenemos que recuperar fuerzas, como os hemos dicho, y en nuestra sección España Calidad vamos a recuperar fuerzas en el mejor restaurante de la península ibérica y países limítrofes. ¿De dónde estoy hablando? Del Rincón de Esteban. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas.
Bueno, pues lo que acabamos de comentar, hay que recuperarse después de estos temas con los que pues charlamos aquí con mi amigo Jesús Benítez, hay que recuperarse, hay que tomar fuerzas. Y voy a comentar algo. Cuando uno, hablando de Jesús Benítez, antes que se me olvide, que esto es muy importante, os recomendamos siempre su última novela, Azar. Ya sabéis que el otro día la presentamos aquí y os la recomiendo porque vais a disfrutar mucho con las peripecias que muestra ahí nuestro amigo Jesús Benítez. Con esos, no voy a destapar lógicamente lo de la novela, de qué va, pero bueno, con esos personajes tan diferentes, ¿no?, de la novela Azar, vuelvo a recomendar de momento la última novela de mi amigo Jesús Benítez. Bueno, pues cuando uno quiere hablar de un libro, tiene que leerse ese libro, tiene que degustar ese libro. Lo mismo pasa cuando uno quiere hablar de la buena gastronomía o de la buena gastronotuya. Digo gastronotuya porque si quieres disfrutar de la mejor gastronomía, tienes que pasarte ¿por dónde? Por la calle Santa Catalina número 3. ¿Quién no conoce la calle Santa Catalina número 3? Pues mira, muy sencillo. La calle Santa Catalina número 3 está pegadito al Congreso de los Diputados, está al ladito de ese mítico hotel que queremos tanto como es el Palace de Madrid. O sea, están en el sitio idóneo. Bien, pues yo en este caso no hablo solo de oído, porque constantemente paso por allí. Cuando quiero disfrutar de buena gastronomía, cuando quiero hacer buenos negocios, y no solo de buena gastronomía, sino de buena atención, me voy a la calle Santa Catalina número 3, y allí me encuentro, como siempre, con mi amigo Johan Cárdenas, que le tenemos aquí para hablar con él de ese buen rincón de la buena gastronomía. Johan, bienvenido. Un placer tenerlo. Mira que os he perseguido, ¿eh? Mira que os he perseguido. Me ha costado más haceros la entrevista a vosotros que al mismísimo que te digo yo, a Chick Corea, que falleció, menudo pedazo de músico. Pues oye, pero al final lo he conseguido. Sí, señor. Lo he conseguido. Y yo encantado de que estés aquí con nosotros. El placer es mío. Johan. Lo que estaba diciendo es la pura realidad. Cuando he pasado muchas veces y sigo pasando, y si Dios me lo permite, seguiré pasando muchas veces, cuando quiero disfrutar de buena gastronomía y de buena atención. Porque yo creo que eso tiene que ir a la par, ¿verdad? Sí, eso es sumamente importante. Porque hoy ocurre, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hoy ocurre que, bueno, a lo mejor te ponen muy bien de comer, pero yo echo en falta la atención. La atención, eso es número uno en nuestra casa. Sí, sí. Nos destacamos por eso. Dar bien de comer al cliente, sobre todo, muy pendiente del cliente. Y por las eso necesidades del cliente, que eso para nosotros es sumamente importante. En nuestra casa eso cuenta un 100%. Claro, y eso la gente no es tonta. Y además, aquí con otros compañeros del gremio Sí. He hablado, y en Madrid la gente sabe comer. La gente sabe comer en Madrid. Pero es que, bueno, de Madrid, pero es que en el Rincón de Esteban no solo viene gente de Madrid, ¿verdad? De todas partes. Ya hemos cruzado fronteras. Nos visita gente, empresarios distinguidos, Colombia, México, Venezuela, Centroamérica, todas partes. Bueno, Hemos ido. y digo yo, ¿cómo comienzas tú en este restaurante que es tan conocido, el Rincón de Esteban, porque es muy conocido en Madrid? ¿Cómo comienzas tú en este local? Pues bueno, fue una anécdota muy bonita porque en aquel entonces, estamos hablando del año 2012, estaba yo pues, precisando un trabajo en lo que me gusta, que es la hostelería, y por medio de un amigo íntimo de Esteban González Moreno, que es el fundador del Rincón de Esteban. Efectivamente. Por Grandísimo profesional. Un gran de la hostelería, correcto. Yo le conocía en Los Galayos y demás, fíjate, si emblemático, sí. Está en la Plaza Mayor. Ajá, sí, sí, señor. Sí, señor. Por medio de un amigo de Esteban, entonces me dijo, oye, ¿qué te parece? Están precisando un camarero que hable inglés, porque afortunadamente tenemos el privilegio de tener mucha gente extranjera. Trabajamos con los hoteles de alrededor. Estamos hablando del Westin Palace, del Four Seasons, del Urban, hoteles aledaños, el Ritz. De los mejores hoteles de Madrid. De los mejores hoteles. Totalmente. Entonces, bueno, se dio la casualidad, estuve en la entrevista, tuve la oportunidad de conocer a Esteban, y por medio de Esteban, pues mira. Pues te voy a decir algo y te lo digo de verdad, porque a mí yo odio la mentira. Esteban escogió a un buen profesional como eres tú. Un buen profesional que además es que, vuelvo a repetir, eso se nota. Cuando uno va al Rincón de Esteban, yo de hecho lo digo sin despreciar a nadie, está claro, yo cuando voy al Rincón de Esteban, todo el equipo del Rincón de Esteban, todo el equipo me trata de antología. A todos ellos les envío un abrazo.
Pero yo tengo cierta predilección por Johan. ¿Por qué? Porque Johan ya me conoce a la perfección. De hecho, hace poco Johan se marchó ahí a su tierra porque también tiene derecho Claro que sí. a disfrutar, ¿no? A disfrutar. Y bueno, yo no le dejaba, estaba de vacaciones a 10.000 kilómetros de aquí, en Colombia, más o menos 10.000 kilómetros, Sí, y yo le llamaba por teléfono, Johan, tengo una comida con este amigo mío que vamos a hablar de negocio y tal. Y el Johan, el pobrecito, desde allí gestionándome el asunto. Correcto. José Macías no le dejaba ni de vacaciones, ¿verdad? Aparte que fueron mis vacaciones, también estuve trabajando. Te creas que todo fue vacaciones. Estuve promocionando el Rincón de Esteban en Colombia. Yo lo sé, yo Porque, sé. oye, te digo una cosa, como está el Rincón de Esteban en Madrid, es el rincón de siempre, como digo yo, ¿por qué no, a un futuro, no lo sé, abrir un Rincón de Esteban en Colombia? Pues oye, me parece muy buena idea. Una sucursal. Una sucursal. Y en Colombia, además, voy a mandar desde aquí un abrazo a toda la gente de Colombia. Yo, de verdad lo digo, a la gente de Colombia que he conocido conmigo siempre me han tratado muy bien y muy trabajadores. Sí. Muy trabajadores. Como los luchadores. Son luchadores, sí. Como luchadores. Y trabajadores, Sí. Bien, oye, hay algo muy importante en el Rincón de Esteban, y hay que decirlo, y es que el Rincón de Esteban, pues no hacen así, dice, yo lo digo, vuelvo a repetir, porque yo lo he vivido muchas veces. Tú vas al Rincón de Esteban y si se te alarga la sobremesa, que es que eso es lo suyo a veces, ¿no? Uno cuando se encuentra a gusto dice, pues mira, estás hablando de negocios y tal, la sobremesa, ahí no te dicen, oye, que te tienes que marchar. De hecho, estáis abiertos las 24 horas, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. A ver, tenemos la apertura al público a la 1, Sí. está abierta la cocina todo el día. Todo el día tenéis Todo el día abierto. está abierta la cocina. O sea, Y- para que quiera acercarse a cualquier hora, o sea, sin comer, le aseguro y se lo garantizo que sin comer no se va a ir. Pues De eso. nuestra casa no se va a ir sin comer. Pues eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante, no solo para la gente que nos veis aquí en la Comunidad de Madrid, no solo para la gente que nos veis a nivel nacional en diferentes ciudades, sino para la gente que nos veis en otros países, porque tenemos que decir que este programa y los diferentes programas de la cadena también se nos ve en Estados Unidos a través de la plataforma Roku, ¿eh? También estamos en la plataforma en Digitelevisión, en fin, en otros países se nos ve en muchos sitios. Bueno, pues a toda esa gente de por esas zonas que le guste la buena gastronomía, recomendamos el Rincón de Esteban. ¿Cuánta gente famosa, pero famosa de verdad, no ha pasado por el Rincón de Esteban? O sea, cuando uno se sienta allí y empieza a ver la cantidad de fotos que existen de todos los grandes personajes que han pasado por allí, oye, cuéntame algún personaje que a ti te haya impactado mucho, aparte de José Macías, que ya lo sé. José Macías, que me impactó mucho y una persona, o sea, ya era como cliente, ya es como amigo. Como amigo. Te hacía ver como un amigo, Era como ese bonito. amigo que te conoce, Sí. como que tuviste ese feeling con esa persona, fue el señor Antonio Banderas. Ajá. Nos visitó, para mí fue una sorpresa haberle tenido allí. Y me gustó mucho un detalle de él. Promociona mucho España fuera. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto, es totalmente. Oye, ¿sabes qué? Hay que hacer una cosa, antes de que se me olvide, tenemos que mandarle de aquí un saludo también a Jesús. Jesús. A Jesús, que permanece ahí en la sombra, ¿verdad? A Jesús le gusta permanecer en la sombra, Pero detrás de los fogones, que eso, pero es, detrás de eso los es sumamente fogones. importante. Sí, por desde aquí también le mandamos un abrazo fuerte a Jesús, que es el actual director del Rincón de Esteban. Oye, cuéntanos cuáles son los platos más demandados en el Rincón de Esteban. Yo puedo hablar de los que a mí me gustan mucho, por ejemplo, ¿no? El último día que estuve allí, el penúltimo siempre se dice, el penúltimo día que estuve allí, me comí un rabo de toro, que después de comerme ese rabo de toro, la vida ha dejado de ser lo mismo para mí. El rabo de toro en el Rincón de Esteban, pues te digo que es nuestro plato estrella. Fíjate, o sea, que sé lo que digo, ¿no? También cabe destacar, a ver, no lo tenemos en carta, pero nuestra clientela distinguida, no hace falta ni tenerlo en la carta, son nuestros huevos rotos, Ah, ¿sí? los huevos rotos, ¿vale? Aparte de eso tenemos el lingote de cochinillo, buen chuletón, bien sabes que el chef Jesús Barreiro es gallego, Sí, sí, por supuesto. que nuestras carnes son muy selectas, tenemos un buen chuletón de vaca rubia gallega de maduración de 45 días o maduración de 90 días. Esa sí la he probado y es un manjar. Sí, sí. Y es carne gallega de verdad, porque Sí, es que señor. en otros sitios te dicen, no, es que esto es carne gallega, que para acá... Y olvídate que no. Esta es Nosotros, carne sobre gallega. todo, que es lo importante en todo esto en la hostelería, es mimamos el producto y nos gusta tener un producto de calidad para así llevárselo al cliente a la mesa. Bueno, ¿cuál es el mayor halago que os han hecho? A ver si recuerdas
hay muchos, os habrán, en multitud de ocasiones os habrán dicho, oye, esto que... Pero a ti, ¿cuál es el que más te ha impactado? ¿Te refieres a los...? De cualquier cliente, o de clientes conocidos, como tú quieras. El embajador de Corea. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Bueno, ¿le entendiste primero? Me impactó mucho porque es una persona sumamente preparada. Ajá. Me dijo también que cuando él llegase a retirarse, cuando él se jubile y se retire, su destino de volverse a jubilarse es aquí a España otra vez. Sí, ¿no? Porque ahora ha entregado el mandato, pero siempre nos ha elogiado bastante la casa y nos ha hecho propaganda en la casa también. Claro, claro. Os ha hecho esa publicidad Correcto, sí. que se llama el boca a boca. El boca a boca. El boca Que a boca. es cierto que es la más lenta, El pero boca a también boca. hay que decir que es la más efectiva, el boca a boca. Y cabe destacar que es una tradición que tenemos nosotros, que eso en la hostelería no lo hemos dejado perder. Las buenas costumbres, ¿en qué? Las sobremesas allí son largas, porque aquí lo que busco yo y mi equipo es que este cliente, el cliente que nos visita por primera vez o cliente habitual, se sienta como en su casa. Es que claro, ese tema de las sobremesas que yo veo también tan importante, por desgracia se está perdiendo. Pues Y nuestra casa intentamos a toda costa que eso nunca se pierda. En nuestra casa eso de momento no va a pasar. Seguirá. Oye, Johan, una cosa. Claro, cuando decimos el Rincón de Esteban, que todo el mundo, muchísima gente conoce porque tiene mucha tradición, el Rincón de Esteban, el Rincón de Esteban en la calle Santa Catalina número 3, al lado del Congreso de los Diputados, al lado del Palace, que para mí es el mejor hotel de Madrid y que desde aquí también mando un abrazo muy fuerte a todo su equipo. La gente dice, también bueno, somos unos privilegiados. Estamos sí, en el barrio de La Letra, que es un barrio de escritores. efectivamente, que se lo digan a nuestro amigo Jesús Benítez, que es un adepto Sí, del sí. Ateneo, siempre se le ve por allí por el Ateneo, que cada 2x3, porque cada 2x3 está presentando libros, no para. Bueno, pues la gente puede decir, oye, si es que a lo mejor comer allí puede ser económicamente muy... ¿Cuál es el precio medio más o menos? El precio medio por comensal, más o menos, es de 50 euros. 50 45, 50 euros. Eso lo tengo hasta yo. Ah, Hasta yo los dependiendo. tengo. Merece mucho la pena. Desde aquí os animo al que quiera, en serio, disfrutar de buena gastronomía. Y repito, no solo de buena gastronomía, sino de algo que se está perdiendo, por desgracia, como es la buena atención. Porque a todos nos gusta que nos llamen altos, guapos y elegantes, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? Bueno, pues cuando uno está comiendo, cuando uno está disfrutando de una buena comida, pues le gusta que estén... Tampoco que seas un pesado, que estés ahí encima todo el rato. En mi casa, importante en mi casa, que no tiene que ser el cliente que esté en la foto, que porque vamos, aquí para mí todos los clientes son importantes. Totalmente. Todo el mundo es importante y merece el mismo trato. Eso Totalmente le digo de yo, acuerdo. ese mensaje se lo transmito a mi equipo. Nunca dejar perder eso. Bien, pues vamos a hacer una cosa que también es importante y es dar la página web para que si queréis recabar más información, pues lo podáis hacer. Y esa página web la vas a decir tú. ¿Cuál es la página web? Es rin.de.esteban@gmail.com. Vamos a... Hablo de la página web. Ah. De la página web. www. Sí, www. www.esteban.com. Vale, pues lo repetimos para que nuestros compañeros pongan aquí luego el faldón. Pongan el faldón. www.esteban.com. Rincondesteban.com. O sea, perdón, Rincón de Esteban. ¿Rincón o el Rincón? No, el Rincón de Esteban. El Rincón de Esteban.com. Vale, el Rincón de Esteban.com. Vaya lío que me estoy haciendo yo solo. Bien, me has hablado del tema de, a lo mejor, hacer la sucursal en Colombia. ¿Qué dice el amigo Jesús de esto? 100% me apoya. Jesús, me parece, a ver, yo también apoyo la idea, me parece muy buena idea. Nuestra idea es algún día, ¿por qué no?, expandirnos. Claro, hay que expandirnos. Claro, hay que hacerlo. Sí. Bueno, mi amigo, pues como siempre, un placer. No, el placer es mío. El placer de tenerte, por supuesto, por primera vez aquí en el programa, que esperamos que no sea la última vez, ni mucho menos. Porque ahora ni la de vez en última ni cuando la primera. Tienes que pasarte por aquí para hablarnos de, pues eso, de diferentes platos. ¿Cuál es el plato que a ti más te gusta? ¿El plato? Sí. Las angulas. Las angulas. Las angulas. Las angulas, Hay ¿no? de mis platos predilectos. Allí esas anchoas también que ponéis. Las anchoas del Cantábrico. Están, escuchad, si vais por allí también pedís esas anchoas que están alucinantes. Y las zamburiñas también. Las patatas revolconas. Y las patatas revolconas, en fin.
Mira, se me está quedando ya... ¿Sabes qué? Que voy a ir rapidito al rincón de Esteban. Y todos vosotros igual, ¿eh? Todos los que queráis. Allí tienes tu casa, de igual manera que a los invitados también tienen por allí su casa, cuando gusten. Bueno, pues hacemos una cosa. Me parece que tu cámara es esa. Vamos, te voy a permitir que antes de terminar seas tú el que hagas una invitación a las personas. A ver, ¿cómo les invitarías tú a todas esas personas que quieren disfrutar de la buena gastronomía? De nuestra parte, de nuestro equipo del Rincón de Esteban, pues les hago una cordial invitación a todo quien quiera acercar por el Rincón de Esteban, toda la Comunidad de Madrid, España en general y el otro lado del Atlántico. Muy bien. Quedan cordialmente invitados al Rincón de Esteban, el rincón de siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Johan, nuestro amigo Johan Cárdenas, maître de ese local mítico, restaurante mítico como es el Rincón de Esteban. Señor. Y a partir de ahora, pues ya saber, de vez en cuando por aquí. Correcto. Bien, y me parece que nos tenemos que despedir ya, que si Dios me lo permite, si Dios nos lo permite, pues nos volveremos a encontrar en otra nueva edición, como siempre, de vuestro programa. Ya sabéis, se buscan locos, sí, pero locos por la cordura, no por la locura. Por la locura no hace falta buscarlos. Das una pata y encuentras los que tú quieras y unos cuantos más, pero por la cordura cada vez nos cuesta más. Mejor porque así tenemos trabajo. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar aquí, en vuestro rincón. Se buscan locos por la cordura.